He llegado a esa edad en la que tus nietos vienen de visita a entrevistarte para un proyecto de historia familiar. Mi nieto mayor, David, vino esta semana con una videocámara, pero cuando vi la botella de Johnny Walker metida en su hombro, supe que no estaba aquí para hablar de cómo su tatarabuelo emigró de Escocia. Quería hablar del incidente. La única persona a la que me atreví a contar esta historia fue a mi esposa Linda. Falleció hace más de una década. Mis hijos intentaron sonsacármelo, pero pronto aprendieron a no entrometerse cuando mi paciencia se agotaba y yo estallaba de rabia. Les decían a sus propios hijos que no preguntaran al abuelo por sus cicatrices. Pero me estoy haciendo demasiado mayor para secretos, y David es sin duda mi nieto favorito. Después de contarle mi historia y acabarme media botella de Johnny, me animó a que la contara aquí. Dijo que todos ustedes eran empáticos y que quizá podrían aportar nuevas perspectivas. Y para ser sincero, creo que me gustaría un poco de paz interior. Así que aquí va. Pido disculpas por adelantado si me extiendo demasiado. En 1965, el presidente Lyndon B. Johnson pronunció un discurso sobre la importancia de la educación y la equidad. A partir de ese momento quise ser profesor. Me licencié al año siguiente y me uní al recién creado Teacher Corps, ilusionado por ayudar a cambiar el mundo. Me destinaron a una pequeña ciudad fronteriza llamada Santa Cruz, Texas. Incluso en ese entonces, Santa Cruz era un desastre. Yo me crié en una granja de pollos en decadencia, pero eso no se comparaba con la pobreza de la que fui testigo. Era un lugar sofocante en medio de la nada. La mayoría de la gente eran inmigrantes indocumentados, y a menudo me preguntaba cuánto mejor era Santa Cruz que Tamaulipas. No tenía nada de lo necesario para sobrevivir, pero al menos tenía una escuela. La escuela era un cubo de ladrillo rojo de 2 pisos al final del camino de tierra de 1,5 kilómetros. Tenía 3 ventanas. No tenía aire acondicionado y había un retrete en la parte de atrás. Al final del campo había una colina con una estatua de Jesús en la cruz. Yo era uno de los 2 profesores. La otra profesora era la señora Varela, una mujer de mediana edad. No tenía formación académica, pero se distinguía por ser una de las pocas adultas alfabetizadas del pueblo. La señora Varela enseñaba inglés e historia. Yo daba matemáticas y ciencias. Teníamos a los niños de primero a quinto curso en la primera planta y a los mayores que llegaban después de trabajar en el campo en la segunda. Después de comer, cambiábamos. No había un sonido que nos avisara, pero nos la apañábamos. Y, oh Dios mío, qué ganas tenían esos niños de aprender. Estaban entusiasmados y reconocían que la educación era la mejor manera de dejar Santa Cruz para siempre. Decidí darles todo de mí hasta que expirara mi contrato. No tenía sueldo, solo alojamiento y comida, pero tenía los mejores alumnos del mundo. Excepto uno. Se llamaba Leoberto. No sabía su apellido. Se presentó un día con una nota de su madre pegada en la camisa. La carta decía simplemente en español: por favor, enséñenle a Leoberto. Era poco ortodoxo, pero ¿qué podíamos hacer? Yo le llamaba Leo el León, porque tenía un enorme mechón de pelo negro despeinado en la parte superior de la cabeza, como uno de esos muñecos troll. No sabíamos cuántos años tenía y al principio lo pusimos con los niños mayores, porque no tenía dientes de leche. Sin embargo, la señora Varela descubrió que no sabía leer y lo volvió a poner con los pequeños. No estaba seguro de que Leo supiera hablar, ya que casi siempre se quedaba mirando al vacío y no participaba en ninguna de mis clases, pero de vez en cuando anunciaba su presencia con un tic verbal o un ataque de nervios. A veces chasqueaba la lengua o silbaba como un personaje de los Looney Tunes. Otras veces golpeaba el pupitre e intentaba hablar. También era increíblemente inquieto. Era como si tuviera hormigas en los bolsillos. En sus días malos, Leo se rascaba con fuerza.
Lo inspeccionamos en busca de pulgas, piojos o picaduras de mosquito, pero no encontramos nada fuera de lo normal. Los demás alumnos no le hacían caso, pero la señora Varela y a mí se nos partía el corazón por él. Por aquel entonces no había muchas opciones para los niños con necesidades especiales, y dudaba que la madre de Leo pudiera proporcionarle los cuidados que necesitaba. Sin embargo, nunca pudimos localizarla. La señora Varela intentaba seguir a Leo hasta su casa, pero desaparecía antes de que ella descubriera dónde vivía. Una vez lo tomó de la mano e intentó acompañarlo de vuelta, pero él no se movió hasta que ella lo soltó. Los demás padres conocían a Leo por sus hijos, pero no sabían dónde vivía ni quién era su madre. Era un niño muy extraño. Las cosas llegaron a un punto crítico una mañana de primavera. Estaba dando clases a los mayores cuando la señora Varela subió las escaleras resoplando. Era Leo. No paraba de llorar. Bajé corriendo a ver cómo estaba y vi a Leo sollozando desconsoladamente en un rincón, con los mocos corriéndole por la nariz. Los demás alumnos, por una vez, parecían preocupados por él. Elisa Sánchez estaba acurrucada junto a él y le frotaba la espalda. «Se ha puesto a llorar, señor Bill», dijo con los ojos muy abiertos. Lo revisé por todas partes, pero de nuevo no encontré nada. «Quizá necesita salir un rato», propuso Raúl Medina, ansioso por volver a la clase de la señora Varela. La señora Varela y yo lo llevamos fuera para calmarlo, pero no paraba de llorar. Ni siquiera estaba seguro de que pudiera respirar, así que hice lo único que tenía sentido. Le di una palmada en el trasero. Se quedó callado, me miró y se echó a reír, aunque no sonaba como una risa feliz. Era tan incesante como sus sollozos y sonaba casi maníaca, con los ojos muy abiertos por el miedo. Luego empezó a tener arcadas y se desplomó exhausto. Lo llevé afuera, donde durmió el resto del día. Cansado, tuve una idea y redacté una carta detallada solicitando una reunión con la madre de Leo. La señora Varela la tradujo al español y se la puso en la camisa con alfileres de seguridad. Lo enviamos y vimos cómo desaparecía al final del camino de tierra. Y como era de esperar, Leo llegó a la escuela el día siguiente con una nueva nota pegada a la camisa. «Mi hijo ha sido bendecido por Dios», solo decía eso. Me senté abatido en mi pupitre y la señora Varela llamó exasperada a los servicios de bienestar infantil, sin saber qué más hacer. Al final de la semana vino un hombre de los servicios sociales. No recuerdo su nombre, pero recuerdo que no me importaba lo más mínimo. Me di cuenta de que era un racista por las burlas y comentarios despreciativos que me hizo sobre la gente del pueblo, pensando que yo estaría de acuerdo. También se dirigía a la señora Varela con un desprecio apenas disimulado. Tuve un mal presentimiento de que habíamos cometido un error, pero si hubiera sabido lo que iba a pasar, lo habría impedido. Necesito que sepan que hubiera muerto antes de dejar que ocurriera. Le di mi declaración al hombre de los servicios sociales, pero mi viaje terminó ahí. No sabía hablar español ni localizar a la madre de Leo, así que no pude ayudar más. La señora Varela tuvo que tomar la iniciativa. No conozco todos los detalles de lo que ocurrió después, pero sí las partes esenciales. Sé que la señora Varela y el señor de servicios sociales consiguieron localizar a la madre de Leo en una cabaña de adobe a las afueras de la ciudad. Sé que el encuentro no fue bien y que Leo fue retirado del cuidado de la madre. Ella se puso violenta y fue sometida violentamente por la oficina del sheriff. Leo fue trasladado a un centro de McAllen, Texas. Los médicos de ese centro decidieron practicarle una lobotomía, aunque el procedimiento empezó a caer en desuso a principios de la década. Y bueno, hubo complicaciones y Leo murió en la mesa de operaciones. Di clases durante 2 semanas mientras una abatida señora Varela lloraba en casa. Asistió a la intervención porque la madre de Leo seguía encerrada en la cárcel del condado,
Cuando la señora Varela me llamó sollozando para contarme lo sucedido, me dijo que Leo había llamado a su madre antes de fallecer. Era la primera vez que lo oía hablar. Los niños preguntaron por él, aunque la señora Varela y yo mentimos y dijimos que se había trasladado a otra escuela. La señora Varela volvió a dar clases y nuestra situación se estabilizó un poco, aunque la muerte de Leo se cernía sobre nuestras cabezas. Hasta que un día, la madre de Leo salió de la cárcel. Vino directamente a la escuela, gritando obscenidades en español y vestida de negro como una funeraria. La vi correr hacia la escuela con fuego en los ojos mientras lanzaba un ladrillo por la ventana del primer piso. Los niños gritaron. Tomé una polvorienta paleta disciplinaria del armario y bajé corriendo para proteger a los pequeños. Los alumnos se acurrucaron en un rincón y vieron con horror cómo la madre de Leo luchaba por entrar por la ventana. Se había cortado con el cristal roto y la sangre le manaba de las muñecas al suelo. No paraba de gritar, maldiciéndonos a mí y a la señora Varela, que estaba al teléfono con la policía. Me apresuré a golpear a la madre de Leo con la pala, pero no parecía afectarle. Era como si estuviera en trance. «¡Han matado a mi hijo!», gritó, finalmente en un inglés entrecortado antes de volver a desplomarse por la pérdida de sangre. La señora Varela sacó a toda prisa a los niños de la habitación, mientras uno de los mayores me ayudaba a intentar detener la hemorragia. Finalmente llegó un agente de policía y sacó a la madre de Leo del colegio, a pesar de nuestras protestas. Y nunca volví a verla. Reparamos la ventana y los alumnos volvieron al colegio al cabo de unos días, ansiosos por aprender como siempre. Ellos fueron la única razón por la que no dimití, aunque el sistema me dejó un sabor amargo y permanente en la boca. Pero poco a poco todo volvió a la normalidad, pero no por mucho tiempo. Dios, lo recuerdo tan vívidamente. Faltaban 2 semanas para que terminaran las clases de verano. Estaba enseñando división a los alumnos de 4º curso y restas y sumas a los de 1º y 2º. Estaba dibujando un diagrama en la pizarra cuando oí un sonido que me heló la sangre. Sonaba exactamente igual que el silbido que solía hacer Leo. Me di la vuelta y vi a Raúl Medina con una sonrisa tímida en la cara. «Lo siento, señor. No sé qué ha pasado». Los demás alumnos soltaron una risita y volví a mi clase. Cuando mi tiza golpeó la pizarra, alguien hizo un sonido como si chasqueara la lengua. Sonaba como si Leo estuviera en la maldita aula. «Bueno, ¿podemos dejar eso, por favor?», dije con firmeza. Elisa Sánchez se tapaba la boca con las manos y cerraba los ojos con fuerza. «Lo siento, señor Bill». Suspiré y volví a mi lección. Pero entonces Pablo Verona empezó a golpear su pupitre y a gemir como si intentara expulsar algo de su garganta. Raúl volvió a silbar, pero era como si algo más controlara su cuerpo. Lo siguieron más alumnos, silbando o chasqueando la lengua. Algunos se unieron a Pablo y golpearon el pupitre con las manos, gruñendo ruidosamente. Todos parecían incapaces de controlar sus acciones y la mayoría parecían confusos. Sus payasadas fueron en aumento hasta que la señora Varela bajó a ver cómo estaba. Me encogí de hombros nerviosamente y la señora Varela sacó su regla de madera y la golpeó contra mi mesa. Los alumnos se callaron. «Creo que necesitamos salir un rato», dije con mi voz temblorosa. Como zánganos, los alumnos saltaron de sus pupitres y salieron en fila. En cuanto salieron, volvieron a hacer los de siempre y jugaron en el fondo del campo. La señora Varela y yo nos sentamos en los escalones y compartimos un cigarrillo. «Las cosas volverán pronto a la normalidad», suspiró. Pero no fue así. A la mañana siguiente, María Vázquez empezó a llorar desconsoladamente durante la clase de historia de la señora Varela. No pudimos averiguar por qué ni conseguir que parara. Estaba realmente histérica, gritando y sollozando en el vacío. Se negaba a mirarnos, mirando al frente como un zombi con expresión cansada.
La señora Varela la sacó fuera a toda prisa, pero oíamos sus gritos ahogados desde el primer piso. Entonces, todos los niños empezaron a llorar. Algunos se cayeron de las sillas y rodaron por el suelo. Raúl Medina miraba al techo como si rezara, con los mocos saliéndole de la nariz. «¡Perdóname!», gritó en voz alta. Me senté en cuclillas en un rincón, intentando taparme los oídos, pero entonces sentí una emoción desbordante y empecé a llorar también. No podía parar. Cada vez que parecía calmarme, otra sacudida me atravesaba la columna vertebral y volví a sollozar. Pero cuando oí a la señora Varela dar un empujón en la obstinada puerta de la escuela, los niños se callaron inmediatamente. El ambiente de la clase cambió por completo. Recuerdo que era algo hostil. Los niños parecían indiferentes a la señora Varela, mientras que algunos la miraban con los ojos hinchados. La señora Varela dijo que iba a dar clases a los alumnos mayores, y, como una hormiga obrera en una misión, empecé mi lección de matemáticas. A día de hoy no sé ni por qué. Los niños estuvieron normal el resto del día, aunque de vez en cuando tenían algún tic verbal. Volví a mi apartamento emocionalmente agotado, pero me quedé mirando el techo agrietado, incapaz de conciliar el sueño. Pensé en marcharme y hacerme cargo de la granja de pollos de mi padre o trabajar en una plataforma petrolífera, pero me sumí en un sueño intranquilo, en el que soñaba con Leo, el león. A la mañana siguiente recorrí el camino de tierra hasta la escuela. Era un día nublado y extrañamente fresco para mediados de mayo. Recuerdo que me fumé un cigarrillo para calmarme, ya que empezaba el día con los más pequeños. Pero, para mi sorpresa, estaban bien, aunque ahora que lo recuerdo parecían más inquietos de lo normal. No recuerdo qué lección di ese día, pero sí sé que ninguno de los alumnos parecía interesado en ella. Sus mentes estaban en otra parte. Terminó la clase y nos fuimos a comer. Los mayores seguían trabajando en el campo, así que subí a echar una cabezadita antes de la clase. Pero luego se desató el caos. Al principio, lo único que oíamos era el ruido de los pupitres metálicos al chocar. Oí el sonido sordo de las risas de los niños, lo cual no era extraño porque la señora Varela era conocida por hacer bromas divertidas en sus clases. Pero de pronto las risas apagadas se convirtieron en gritos y luego en golpes. Bajé corriendo a ver qué pasaba. Y para mi horror, vi a todos los niños encima de la señora Varela, arañándole la cara y el cuerpo. ¡Socorro!, gritaba la señora Varela. Intenté quitarle a alguno de los niños de encima, pero sus cuerpos parecían piedras. Pablo Verona me tiró al suelo y vi impotente cómo los alumnos destrozaban a la señora Varela. Ella gritó y pataleó hasta que se le acabaron las fuerzas y gimió como un animal herido. Me levanté de un salto e intenté de nuevo que los chicos se detuvieran, pero luego se volvieron contra mí y me rajaron la cara con sus diminutos y rechonchos dedos. Pateé a 2 de ellos antes de que el resto se abalanzara sobre mí. Lo último que vi antes de desmayarme fue el cuerpo de la señora Varela retorciéndose en el suelo, y lo último que oí fue la risa maníaca de un niño. Me desperté en un hospital de McAllen, con un fuerte dolor de cabeza, oyendo solo el zumbido sordo de las viejas luces del hospital. Tenía vendado el lado derecho de la cara y el brazo izquierdo, y me dolía todo el cuerpo. Llegó un médico preocupado y el sheriff de Santa Cruz. El sheriff llevaba una botella de Johnny Walker y me la atendió para que le diera un trago. Llevaba una semana inconsciente. El sheriff se quitó el sombrero y me contó todo lo sucedido. Un alumno mayor que había terminado su trabajo en la granja vio lo que había pasado y llamó a la policía, que obviamente disolvió la pelea. Cuando la policía llegó a la escuela, la señora Varela ya estaba muerta. Le habían sacado los ojos de las órbitas. Y yo apenas tenía pulso, pero me reanimaron y me pusieron en coma inducido tras negarme a recibir tratamiento para mis heridas.
Los 12 niños implicados en el ataque fueron internados en el centro de McAllen, la misma instalación que mató a Leo. Mis protestas cayeron en oídos sordos y no he vuelto a saber de ellos. Y ahora me pregunto si seguirán vivos. La escuela fue cerrada y los estudiantes restantes fueron enviados a una escuela en el condado de Jim Wells. Muy pronto sus padres los siguieron y el pueblo se fue muriendo de hambre poco a poco. Todo lo que queda es esa estatua de Jesús en la cruz y 2 cementerios de almas cansadas, la señora Varela entre ellas. Después de recuperarme, abandoné el pueblo para siempre, con cicatrices irregulares en la cara y el brazo. Trabajé en una plataforma petrolífera durante 1 año antes de ir como voluntario a Vietnam, para el mismo presidente que me inspiró a ser profesor. A decir verdad, esperaba que me mataran. Pero lamentablemente sobreviví y conseguí un trabajo estable como actuario. Nunca volví a dar clases. Me casé con Linda y a regañadientes tuve 3 hijos con ella. No estoy seguro de haber sido un buen padre. Después de todo, ¿a qué bastardo enfermo no le gusta el sonido de la risa de sus hijos? Todavía me obsesiona lo que pasó en Santa Cruz. Los médicos con los que hablé estaban convencidos de que era un fenómeno de histeria colectiva. Pero de toda mi investigación, nada se compara con lo que vi. No hay archivos policiales, recortes de prensa ni informes psicológicos que revisar. Fue como si nunca hubiera ocurrido, aunque tengo las cicatrices que lo demuestran. La madre de Leo nos dijo que fue bendecido por Dios. Y no soy religioso, pero voy a la iglesia de vez en cuando. Un día el predicador habló de cómo a menudo no reconocemos los milagros que Dios nos regala. No reconocimos que Leo era un regalo y fuimos castigados cuando lo rechazamos. Hace poco decidí volver a Santa Cruz por última vez antes de morir. La escuela sigue allí, aunque le falta el tejado y está cubierta de enredaderas muertas. Entré por la puerta y me senté en el polvoriento pupitre, reviviendo mis tiempos allí. Sentí la brisa del viento que entraba por la ventana abierta y trajo consigo las risas de los niños y el sonido de un fuerte silbido. No me sentí solo. Y recuerden que